Bueno, en la clase de hoy vamos a ver cómo funciona y para qué sirve un osciloscopio. Esa imagen que está ahí es la imagen de un osciloscopio. En este caso es un osciloscopio analógico. Esos osciloscopios, aunque no parece mucho ahí de profundidad, tienen como 50 centímetros, ¿sí?, de profundidad. Son grandes, son pesados. Y tienen esa profundidad básicamente porque tienen en la pantallita que tienen ahí es un TRC, un tubo de rayos catódicos. ¿Sí? ¿Vieron como los televisores viejos? ¿Se acuerdan ustedes todavía de los televisores viejos? Eh, Tiene una pantalla de ese tipo, por eso tiene esa forma y ese peso el osciloscopio. Los osciloscopios digitales tienen el mismo tamaño de frente, pero de profundidad tienen unos 5 centímetros. Que después si quieren les muestro uno, tengo ahí uno, pero no armé para mostrar porque no tengo generador de, de- de señal, digamos, para que puedan ver algo en el osciloscopio. Pero les muestro cómo es uno digital más o menos. Entonces, vamos a ver algunos conceptos generales. El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica y que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. O sea, nosotros, ¿qué buscamos o para qué nos sirve un osciloscopio? Para graficar señales eléctricas que varían en el tiempo. No lo voy a usar para ver señales continuas, por ejemplo, valores de voltaje continuo, porque como no varían, es lo mismo que voy a ver una línea directamente. Es lo mismo que yo use un tester y mida voltaje, por ejemplo. Pero sí puedo ver todas las señales que varían en el tiempo. Por ejemplo, pueden ser señales senoidales, triangulares, señales de tipo escalón, que son de pulsos, bueno, ya vamos a ver un poquito más de eso. En el eje vertical, en el eje que está parado, digamos, a partir de ahora le vamos a decir eje Y, representa el voltaje. Mientras que en el eje horizontal de esa pantallita, así que ven acá, el eje vertical es el voltaje y el eje horizontal es el tiempo. Los osciloscopios analógicos permiten ver en la pantalla una reproducción fiel de la evolución temporal de la señal y permiten realizar mediciones sobre la forma de onda visualizada. ¿Por qué tiene un tubo de rayos catódicos? Porque lo que hace el osciloscopio analógico es directamente la señal que recibe, por ejemplo, de un generador de onda, que ya vamos a ver un poquito más adelante, un generador de onda, una señal triangular, la adapta de tal manera que esa señal es la entrada del tubo de rayos catódicos. Entonces, directamente me va a dibujar, porque el tubo de rayos catódicos disparan como, bueno, hace mucho que no estudié eso y ya no me acuerdo mucho, pero los tubos de rayos catódicos disparan desde la punta, vieron que está la pantalla y es un tubo que se achica así hasta el final que tiene hay un multiplicador de voltaje y otras cosas. Eso tiene alta tensión, por ejemplo. Entonces desde ahí dispara electrones que cuando pegan en la pantalla se convierten en señales de luz. ¿Sí? Entonces directamente lo que hace un osciloscopio analógico es la señal que entra al osciloscopio la adapta de tal manera para reproducirla en esa pantallita. Por eso dice que permiten ver una reproducción fiel de la evolución temporal de la señal. Bueno, y acá dice que los osciloscopios digitales realizan un muestreo de la señal a representar y almacenan los datos obtenidos.
O sea que el osciloscopio digital no es que reproduce la misma señal en la pantalla, sino que muestrea la señal y reproduce cómo la representa a ese muestreo en la pantalla. Entonces, supuestamente no es una reproducción tan fiel, pero en realidad los osciloscopios analógicos ya no se fabrican más y los digitales han avanzado muchísimo en los últimos años y hoy los digitales son muy, pero muy confiables. Más confiables, diría yo, que los analógicos. Aunque acá le da la sensación de que el analógico es la reproducción fiel y el digital es un muestreo, los digitales en realidad están mucho más avanzados ya. Eh, Además, los osciloscopios digitales permiten guardar formas de ondas correspondientes a distintas mediciones para después volver a verlas. Disponen de cursores, uno puede poner flechitas y medir entre dos flechitas, ya sea en el eje de las X como en el eje de las Y. Puede medir amplitudes de voltaje entre dos puntos o puede medir espacios de tiempo entre dos puntos también de la señal. Eso facilita mucho la medición sobre la imagen y los cálculos de la onda. Es más, la mayoría de los osciloscopios digitales modernos directamente te calculan un montón de parámetros de la onda, la frecuencia, el valor eficaz, el valor medio, ¿qué otra cosa? Bueno, frecuencia y por otro lado la longitud de onda, digamos, es la inversa. Y muchas otras funciones de análisis. Ahora, ¿qué especificaciones tiene un osciloscopio? Bueno, las dos más importantes son las que están acá. Primero es el ancho de banda. Y es quizás la especificación más importante del osciloscopio y está directamente relacionada con el costo y con la calidad del instrumento. O sea, mientras más ancho de banda sea capaz de reproducir el osciloscopio, más costoso va a ser. ¿A qué nos referimos con ancho de banda? Bueno, es la máxima, en el caso de los analógicos, es la máxima frecuencia que el equipo es capaz de reproducir sin errores de atenuación. Por ejemplo, en el laboratorio de electrónica, ahí tenemos dos osciloscopios analógicos y los dos son de 20 MHz. Ese es el ancho de banda. Esa es la máxima frecuencia que yo puedo observar sin tener errores en la visualización de la señal. En el caso de osciloscopios digitales se definen dos anchos de banda, uno para señales repetitivas o periódicas y otro para señales no repetitivas. Y como regla general para señales periódicas el ancho de banda debe ser al menos el triple de la máxima frecuencia que se pretende mostrar. Porque ese ancho de banda va a ser en realidad la frecuencia de muestreo del osciloscopio. O sea, con qué frecuencia muestre una señal. Y yo para poder reproducirla de una manera correcta, esa frecuencia tiene que ser el triple de la frecuencia que yo voy a examinar. Y la sensibilidad es la menor tensión capaz de provocar un desplazamiento de 1 centímetro en la pantalla del instrumento. Ya vamos a ver que 1 centímetro es un cuadradito, cada uno de esos cuadraditos, ¿sí? Tiene 1 centímetro, que en realidad tiene un poquito más, no sé si llega a 1 centímetro, bueno, debería ser de 1 centímetro. Y la sensibilidad es el valor mínimo que se puede poner en cada cuadrito, porque ya vamos a ver que se puede modificar la amplitud de las señales que yo grafico acá. Entonces el valor mínimo que se puede poner ahí, el más bajo, esa es la sensibilidad. Es la menor tensión capaz de provocar un desplazamiento de 1 centímetro en la pantalla de instrumento.
en el orden de cuánto estamos hablando de los milivoltios. Normalmente 2 milivoltios, o 5 milivoltios, o 1 milivoltio. O 10 milivoltios puede ser la sensibilidad. Otra cosa que es muy importante, quizás sea la segunda más importante después del ancho de banda, es la cantidad de canales. Los osciloscopios analógicos pueden tener entre 1 a 4 canales. En realidad la mayoría de los osciloscopios analógicos tienen 2 canales. ¿Sí? ¿Qué son los 2 canales? Es la cantidad de señales que yo voy a poder visualizar al mismo tiempo en el osciloscopio. ¿Cuántas señales puedo ingresarle al osciloscopio para visualizarlas? Y van a ver cuando hagamos algunos ejercicios que es necesario, es útil tener mínimo 2 señales para visualizar. ¿Sí? En el caso de los digitales, se pueden llegar hasta 16 señales, ¿sí? Y algunos más, pero bueno, también tienen algunas salvedades. ¿Por qué? Porque los digitales tienen como 16 canales para señales, pero también tienen otros canales para señales lógicas, o sea, para pulsos, por así decirlo. Entonces hay osciloscopios digitales que te dice, tiene, por ejemplo, 2 entradas analógicas, 2 señales analógicas y 16 señales lógicas te puede visualizar. O pueden entrar al osciloscopio y uno elige cuáles visualiza. ¿Sí? La mayoría de los digitales vienen con 2 o con 4 entradas. La base de tiempo, los osciloscopios disponen de una única base de tiempo, porque en realidad la base, aunque yo puedo tener distintos señales con distintas amplitudes de voltaje, por ejemplo, yo en el osciloscopio puedo mostrar al mismo tiempo una señal del orden de los 100 milivoltios y otra señal del orden de los 5 voltios, por ejemplo. Y las puedo ver a las dos al mismo tiempo en una buena escala, pero lo que no puedo dividir, lo que no puedo hacer es poner dos señales de distintas frecuencias. O sea, sí puedo poner señales de distintas frecuencias, pero yo tengo una sola base de tiempo. O sea, tengo un solo eje horizontal en el cual yo voy a visualizar mis señales. Y el barrido horizontal es uno solo en el osciloscopio. Ya vamos a ver que tenemos para cada señal de entrada, para cada canal de entrada, tenemos la sensibilidad para el voltaje, para la amplitud. Pero todas las señales de entrada comparten la misma sensibilidad en el tiempo, el mismo barrido horizontal. Otras especificaciones, bueno, los osciloscopios digitales habitualmente tienen otra serie de especificaciones como tamaño de la memoria de datos, funciones de análisis, funciones de disparo especiales, resolución vertical de la pantalla en bits, etc. Pueden ser, acá tienen muchas especificaciones respecto de las funciones de análisis, tienen varias opciones ahí los osciloscopios digitales. Y tienen también muchas señales de disparo distintas. Como reciben también señales lógicas, uno puede usar también esas señales lógicas para eh, verificar. Los términos utilizados al medio. ¿Ustedes vieron algo de ondas en alguna otra materia? ¿No? Bueno, vamos entonces a ver un poquito acá porque va a ser necesario para entender todo lo que sigue. Onda es un término utilizado para describir un patrón que se repite en el tiempo.
Existen distintos tipos de onda y el osciloscopio mide ondas de tensión. ¿Sí? Acuérdense de eso. Siempre que voy a usar el osciloscopio voy a medir tensión. Voy a buscar las variaciones de tensión. No voy a poder, por ejemplo, medir ondas de corriente. Mido ondas de tensión. Una forma de onda es representación gráfica, es la representación gráfica, perdón, de una onda. O sea, la forma de onda me dice cuál es el patrón de esa onda. Y entonces tenemos distintos tipos de forma de onda, por ejemplo, las senoidales, fíjense en la senoidal, y la forma de onda, el patrón de esta onda, digamos que empieza acá, ustedes ven el mouse, ¿no? El puntero, Sí, ¿sí? Lo mismo voy a ver si puedo poner. Esta onda senoidal empieza acá y termina acá. Ese es el patrón de la onda. Después todo lo que sigue se repite, siempre lo mismo. Entonces, la forma de onda de esta onda senoidal se describe así. Es la representación gráfica de esta onda. Las ondas senoidales son las ondas fundamentales, es la onda producida por la red eléctrica y por la mayoría de las fuentes de potencia de corriente alterna. Ondas cuadradas y rectangulares. Fíjense, las ondas cuadradas son básicamente ondas que pasan de un estado a otro de tensión a intervalos regulares en un tiempo muy reducido. O sea, están en 1 y pasa a -1. Se mantiene en -1 y pasa a 1. El cambio de -1 a 1 no es instantáneo, porque eso no existe, pero es muy rápido. ¿Sí? Es muy, muy rápido. Entonces esto se ve como es una línea vertical. ¿Sí? La onda cuadrada, la característica que tiene especial la onda cuadrada es que tanto el semiciclo positivo, que es el que está por acá arriba, como el semiciclo negativo, tienen la misma duración. ¿Sí? Las ondas rectangulares son distintas a las cuadradas. ¿En qué? En que los semiciclos no tienen igual duración. Fíjense en el semiciclo positivo de esta onda rectangular, es más corto que el semiciclo negativo de la misma onda. Esa es la diferencia entre una onda cuadrada y una onda rectangular. Después tenemos la onda triangular. Y dientes de cierre se producen en circuitos diseñados para controlar voltajes linealmente. Por ejemplo, el barrido tanto horizontal o vertical de una televisión. Esto estamos hablando de televisión analógica, ¿sí? Televisión que ya no usamos. Las transiciones entre el nivel mínimo y máximo de la señal cambian a un ritmo constante y estas transiciones se denominan rampas. Rampa de subida, rampa de bajada. Y la onda, esa es la triangular, ¿sí? Tienen semiciclo positivo, semiciclo negativo. Fíjense en que la inclinación en los dos semiciclos es igual, tanto por arriba del cero como por debajo es la misma recta. Ahora, la onda diente de cierre es un caso especial de la triangular. ¿Por qué? Porque la rampa descendente, esta, en vez de tener una pendiente, baja como una recta. Sube con pendiente, baja con recta. Sube con pendiente, baja con recta. Otro tema que es importante otro vocabulario, mejor dicho, que es importante que conozcan, son los pulsos y los flancos, o escalones. Señales como los flancos y los pulsos, que solo se presentan una sola vez, se denominan señales transitorias. Un flanco o escalón indica un cambio repentino en el voltaje. Por ejemplo, cuando se conecta un interruptor de alimentación, el pulso indicaría en ese mismo ejemplo que se ha conectado el interruptor y en un determinado tiempo se ha desconectado.
Generalmente el pulso representa un bit de información en un circuito digital. Y acá tenemos los dos gráficos. Flanco se llama al cambio. Y tenemos dos tipos de flanco. Flanco de subida, cuando pasa de un estado bajo a alto, puede ser de -1 a 1, puede ser de 0 a 1, por ejemplo, también. O de 0 a 5 voltios, no sé. Pero es cuando pasa de un estado bajo a estado alto. Eso es flanco. Ese es flanco de subida. Y después tenemos el flanco de bajada, que es cuando pasa del estado alto al estado bajo. Y un pulso es una señal que viene en bajo, hace un flanco de subida, se va al estado alto, permanece un breve periodo de tiempo y baja de vuelta con un flanco de bajada a nivel bajo. Esto se usa mucho en todo lo que es digital, ¿sí? Por ejemplo, es como el caso de que por ahí tenemos luces de la casa que se prenden con una llave, ¿sí? Esa es una llave. Yo directamente cierro un circuito con la llave y pasa corriente a través de la llave. Pero también tengo, por ejemplo, luces que se prenden con un sensor de movimiento, por ejemplo. O cuando una persona pasa por el lado de una puerta, no sé. Esas luces no utilizan una llave mecánica, sino que tienen un sensor un detector de movimiento o de presencia, y ese detector envía un impulso. No necesita que la persona esté constantemente moviéndose para que esté prendida la luz. Detecta que la persona se mueve y manda un impulso, manda un pulso. Ese pulso sirve para encender la luz. Y por más que tenga el flanco de subida, después caiga el flanco, la luz va a seguir prendida por un determinado tiempo normalmente. ¿Sí? Pero para eso se usan los pulsos y los flancos. Y el flanco se usa mucho para los pulsadores, los distintos pulsadores, porque yo puedo hacer que mis circuitos digitales reaccionen o ante un flanco de subida o ante un flanco de bajada. Quizás ahora no lo utilizamos tanto, pero después más adelante en la carrera eso sí, sí lo van a usar. Vamos a ver entonces la descripción de un osciloscopio analógico. Bueno, como dijimos, de este lado tenemos la pantalla y de este lado vamos a tener los comandos. Vamos ahora a analizar cada uno de esos comandos. La pantalla. Las marcas en la pantalla que la dividen tanto en vertical como horizontal forman lo que se denomina retícula o rejilla. Y la separación entre dos líneas consecutivas de la rejilla constituye lo que se denomina una división. O sea, una división es este espacio entre dos líneas, tanto líneas verticales como líneas horizontales. Ahora, normalmente la rejilla posee 10 divisiones horizontales y 8 verticales del mismo tamaño. Y a la vez, cada división tiene subdivisiones. O sea que cada división está dividida en 5 porciones, además, ¿sí? Que nos ayudan a hacer, bueno, no vamos a poder hacer una práctica ahora, pero nos ayudan cuando usamos a tomar medidas. Acá tenemos los comandos, lo vamos a ir viendo cada uno. Quiero mostrarles algo primero. ¿Ven estas líneas como que dividen los comandos? ¿Ven esas líneas grises que dividen los comandos? ¿Sí? Sí, Bien. Bueno, esas líneas nos sirven para dividir primero las que están acá abajo. Acá tengo los canales de entrada.
Entonces tengo entrada el canal 1 y el canal 2. Y acá dentro de este cuadradito tengo los comandos de los dos canales. Fíjense en cómo se distingue, ¿no? Qué es lo que es del canal 1, todos estos botones, canal 2, todos estos botoncitos, canal 1, todos estos botoncitos, y estos son comunes para los dos. En el otro recuadro tengo todos los botones que están relacionados con el eje, estos están relacionados con el eje de las Y, de la amplitud. Y este está relacionado con el eje de las X, el eje del tiempo. Y es uno solo. Aunque yo tenga dos señales o tenga cuatro señales, siempre voy a tener un solo eje de tiempo. Y los que están acá arriba, bueno, acá tengo comandos generales, ¿sí? Intensidad, foco, ya vamos a ver un poquito para qué sirve cada uno de eso. Los comandos generales. La intensidad, espérenme un segundo. Disculpen la interrupción. Entonces tenemos intensidad, se trata de un potenciómetro que ajusta el brillo de la señal en la pantalla. Fíjense en qué bueno que están los grafiquitos estos. Menos mal que el profe Julián armó esto hace mucho tiempo. Al final no le veía mucha utilidad porque lo veíamos en el equipo, pero ahora nos sirve. Enfoque o foco. Se trata de un potenciómetro que ajusta la nitidez del haz sobre la pantalla. Les explico algo. Tanto intensidad como enfoque son comandos que también están en los osciloscopios digitales. Aunque parece que están solamente en los analógicos, también están en los digitales. Y después tenemos la rotación del haz, o el trace rotation, que es una resistencia, también un potenciómetro, pero fíjense en que este se accede solo con un destornillador. Por ejemplo, es este, ¿ven? No está para mover con la mano, sino que hay que acceder con una herramienta. ¿Por qué? Porque ese es para alinear la, la línea. Este solamente está en los analógicos. En los osciloscopios digitales este comando no existe. ¿Por qué? Bueno, se pone normalmente la línea GND tierra, debería marcar una línea recta y se ajusta. Pero eso necesita un ajuste muy esporádico. No es que todo el tiempo tengan que estar ajustándolo. Después tenemos los comandos de ajuste vertical, que son los comandos de cada uno de los canales. Tenemos uno que se llama posición. Fíjense en lo que hace el posición. Nos mueve la señal para arriba o para abajo. No siempre nuestra señal va a estar centrada en el osciloscopio. Si yo quiero, la puedo poner una más arriba, en la parte superior de la pantalla una señal y en la parte inferior a otra señal, aunque tengan los mismos voltajes las dos. Por eso tengo dos diferentes amplitudes y dos diferentes posiciones. Con posición yo puedo mover la señal tal cual está, más arriba o más abajo. Y con el acoplamiento de entrada, este es un conector de tres posiciones que nos da tres opciones. El acoplamiento DC deja pasar la señal tal cual como viene del circuito exterior, o sea, es la señal real. El acoplamiento bloquea mediante un condensador la componente continua que posee la señal exterior.
Entonces fíjense en esta señal. Ahí está en AC, está centrada, en DC se va más arriba. ¿Por qué se va más arriba? Porque esta señal que está dibujada ahí, fíjense en dónde está el cero, tiene esa variación, pero el punto más bajo no tiene 0 voltios ni menos 1 voltio, sino que tiene posiblemente 1 voltio. Y el punto más alto, 3 voltios, por ejemplo. Entonces tiene una componente de continua que es el centro, digamos, de ese 1 voltio a 3 voltios, que serían 2 voltios. ¿Sí? Entonces, en AC lo que hace es quitarle ese componente de continua y lo que va a hacer la señal es aparecerme como que varía entre positivo y negativo. ¿Sí? Y en GND o tierra desconecta la señal del sistema vertical y lo conecta a masa. ¿Para qué utilizamos? Porque cuando ponemos en GND vemos en qué nivel está la señal y la alineamos con una línea para que esa nos sirva de referencia para medir luego. ¿Sí? Después tenemos otro conmutador, que es el conmutador principal, que lo que hace es, tiene varias señales que tiene volts por división. Entonces lo que me dice ahí, fíjense en este lado, dice 50 milivolts por cada centímetro, 20 milivolts, 10 milivolts, 5 milivolts, 0.2 voltios, perdón, va al revés, de 5, 10, 20, 50 milivoltios, 0.1 voltio, 0.2 voltio, 0.5, 1 voltio, 2, 5, 10, 20 voltios en cada división, o sea, en cada centímetro. Eso es lo que me permite modificar a mí. Entonces, si yo modifico, fíjense en el selector, puede hacer que la señal se amplíe o se achique. Solamente en el eje de la amplitud. Fíjense en que la frecuencia de esta señal es siempre la misma. Lo único que cambia cuando yo muevo eso es la amplitud. Y después tengo el mando variable, que es un potenciómetro que está dentro del selector principal, que normalmente tiene una posición fija, que es la que se llama posición calibrada. Y después, cuando yo le voy aumentando más, lo que hace es como amplificarme la señal. Pero cuando uso eso, lo que tengo que saber es que ya no me sirve para hacer mediciones, porque no sé en realidad cuánto estoy modificando con ese potenciómetro. ¿Sí? Sé quizá el mínimo y el máximo, que en uno está en calibrado, fíjense en posición calibrada, y el máximo que está amplificado en este caso 2.5 veces. Pero yo no sé en qué parte, en qué punto intermedio puede estar cuando lo muevo. Entonces para medir no me sirve, lo tengo que dejar en posición calibrada y recién tomar mediciones. Después en los botoncitos que teníamos, fíjense en que tengo un botón que es propio de de cada uno de los canales, que es la inversión. Es un conmutador, forma de botón que permite ver una señal invertida en el canal 2, en este caso. Y modo simple, dual o suma. Simple es para ver solo el canal 1 o el canal 2, depende cuál seleccione. El modo dual es para ver los dos canales al mismo tiempo. Y el modo suma es para que sume las dos señales. Veo una sola señal que es el resultado de las dos señales que estoy metiendo. Fíjense, ahí está en modo canal 1, canal 2, modo dual, ahí están las dos, y ahí está la suma de las dos. Modo canal 1, canal 2, dual, están las dos, y la suma de las dos.
Después tenemos los ajustes horizontales. Tenemos, al igual que en el eje de las Y, la posición, que me permite mover la señal en este sentido. Después tengo la amplificación, que es un botón que me amplifica 5 veces la señal. Es cuando quiero eh, visualizar señales de muy alta frecuencia. Y tengo un botón, un conmutador principal que, al igual que en vez de variarme ahora la amplitud de la señal, me varían la frecuencia, la base de la señal, el tiempo base, no de la señal, perdón, no de la señal, sino del gráfico que yo veo. La señal no la modifico con el osciloscopio. Cuando le cambio la amplitud tampoco estoy cambiando la señal, estoy modificando el gráfico de la señal. Entonces, con el conmutador principal puedo variar que cada división vaya, por ejemplo, 1 milisegundo por división, 1 microsegundo por división. En este caso tiene de 0,5 microsegundos hasta 200 milisegundos por división. Entonces son la frecuencia, la amplitud máxima que me permite ver son 200 milisegundos por centímetro. O sea, que un segundo va a ocupar 5 divisiones. Y después tengo estos que son un poquito más difíciles de entender, quizás, que son los comandos de disparo o trigger. ¿Por qué? Porque esto es el disparo, determina el momento en el que el osciloscopio empieza a adquirir datos y muestra la forma de onda en pantalla. Hay veces que cuando prendan el osciloscopio van a ver rayas nomás y no va a haber manera de que vean una señal quieta. No es que así nomás conectan una señal y ya la están viendo, no. Muchas veces les va a pasar que conectan una señal y van a ver puro ruido, ¿sí? Puras líneas. No van a poder medir ni nada de eso. Eso es porque, normalmente porque el trigger no está ajustado. ¿Qué es el trigger? Es un nivel de voltaje que me permite decir dónde empieza a graficar la señal. Y dependiendo de las señales que yo elija y el nivel de trigger, cuando ese trigger está fuera de la señal, por ejemplo, voy a ver cualquier cosa. Y cuando está en una parte donde la señal, por ejemplo, en el caso que no sea una senoidal o una triangular, sino que sea una señal mucho más compleja, puede ser que yo elija un nivel de trigger. A ver, voy a intentar hacerles algo. Puede ser que en el caso que sea una señal, por ejemplo, que sea periódica, pero que varíe así. Y después se vuelve a repetir. Bueno, el nivel de trigger es a qué altura, en qué voltaje empieza a graficar la señal. Si yo elijo un nivel de trigger fuera de la onda, por ejemplo por acá, lo que va a pasar es que me va a mostrar ruido, posiblemente. Ahora, si yo elijo un nivel de trigger, por ejemplo acá, y dependiendo también qué pendiente la elija, porque fíjense en que yo también puedo elegir la pendiente, el nivel y la pendiente. Si elijo pendiente de subida, pendiente positiva, me va a empezar a graficar en este punto, después va a bajar, pero cuando baje de ese punto y vuelva a subir, cuando esté de vuelta acá, va a volver a intentar graficar la señal. Va a subir, va a bajar. Supongamos que esta línea está más arriba, viene por acá, vamos a poner que viene así. En realidad va a hacer esto, va a bajar. Y el problema es que en una misma onda me disparó 2 veces el inicio de la señal. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, usar un nivel donde yo tengo una sola
pendiente de subida. Por ejemplo, si esta señal viniera un poquito más acá arriba, yo digo, este es mi nivel de trigger. Y solamente en este punto llega ahí. Y después vuelve a llegar a ese nivel en la siguiente onda, acá. Y en la misma onda no se repite el mismo nivel. Cuando pasa eso, cuando logro ajustar eso, yo voy a ver mi señal quieta. Ahora, si fuera una señal senoidal, eso sería más sencillo. Siempre y cuando el nivel de trigger esté dentro de la onda, ya sea acá, acá o acá, me voy a ver la señal quieta. Si el nivel de trigger se me va fuera de la onda, no, voy a ver mucho ruido, mucho como interferencia. No voy a poder tomar medición. Ahora, eso es cuando lo pongo como fuente de disparo, elijo el canal interno y yo modifico el nivel. Algunos algunos osciloscopios tienen un trigger automático que solo buscan el nivel adecuado. Pero hay veces el trigger automático no logra encontrar ese nivel y lo que yo tengo que hacer es ponerlo normal, elegir el canal 1, por ejemplo, o el canal 2 y mover el nivel de trigger, que es un potenciómetro, hasta que la señal se estabilice. No es que hay que conocer demasiado para hacer eso, sino que hay que meter mano, digamos. Hay que agarrar mover el trigger level, y lo pueden ajustar a la señal. Pasos iniciales para el manejo del osciloscopio: encienden el equipo, colocar el acoplamiento de entrada en GND, se ponen el selector en GND, con el control de posición de desplazar el trazo al centro de la pantalla, ajustan intensidad, foco, introducimos la sonda, que es la pinza, la pincita, y seleccionamos el canal que corresponde. Canal 1, 2 o dual. Luego decidimos si lo vamos a ver en AC o DC a la señal. Ajustamos los valores de disparo, el trigger, según se desee, y regulamos el atenuador vertical, voltios por división, y la base de tiempo por cada división, hasta conseguir que un ciclo completo de la señal aparezca en la pantalla. Bueno, eh, parece fácil acá, parece seguir un par de pasos nomás, pero lo interesante es que lo hagan en el laboratorio. Lamentablemente no se puede hacer y tampoco se puede simular eso. Con el programita que usamos no es para simular esto. Ahora vamos a ver cómo conectamos un osciloscopio y un generador de ondas, pero no vamos a poder simular el ajuste del osciloscopio. Y un generador de funciones es este equipito. Es un equipo capaz de generar señales variables en el dominio del tiempo para ser aplicadas posteriormente sobre un circuito bajo prueba. Sí, o sea, yo voy a generar señales que varían en el tiempo, que me van a servir para probar circuitos. Por ejemplo, nosotros usamos el generador de funciones para analizar, antes de poner un transformador y ver cómo funciona una fuente, lo vamos a ver con un generador de funciones, ¿sí? Es un instrumento muy útil en el laboratorio, ya que se puede utilizar en cualquier tipo de prueba y medida, por ejemplo, análisis de circuitos electrónicos, verificación de amplificadores, que es respuesta en frecuencia, distorsión, ajustes de etapas de amplificadores. Bueno, no sé mucho de esto yo, la verdad. Las formas de ondas típicas son las triangulares, cuadradas y senoidales. Eso es lo que normalmente trae un generador de funciones o generador de señales.
Al igual que en el osciloscopio existen generadores de funciones analógicos y digitales. Ya hoy todos vienen digitales. Bueno, tienen un botón de encendido, botón de función o selector de forma de onda, que me permite elegir qué tipo de onda, el selector de banda o rango de frecuencia, permite seleccionar el poder multiplicador o el rango del selector de frecuencia, el selector de frecuencia. Esta variable de control determina la frecuencia de la señal del conector en la salida principal. O sea, puedo variar, puedo elegir qué tipo de señal quiero sacar por mi salida. El rango o banda, puedo decir, bueno, mi señal está en el orden de los hertz, de los kilohertz o de los megahertz, por ejemplo. Y en el selector de frecuencia yo dentro de ese rango voy a veces con un potenciómetro, a veces con un botoncito, voy a elegir el valor específico de frecuencia que quiero que me tire mi generador de funciones. Control de amplitud, además de modificar la forma, la frecuencia, puedo hacer que la amplitud varíe, normalmente entre menos 12 y más 12 varían a lo sumo, o más, menos 20 más 20, no más de eso, los generadores de funciones. Puedo ponerle un offset en continua, ¿sí? Una señal, una tensión continua que se superpone a la señal variable, es lo que hablábamos hace un ratito. Un atenuador de 20 dB que atenúa la señal 100 veces, ¿sí? Y el conector a la salida principal, que es el que vamos a usar. Después tiene un conector de salida TTL, que no se usa, pero sí el de salida principal, que es el que vamos a modificar. Es la salida, ese me da la señal de salida que yo estuve, uy, eso es todo, que yo estuve eligiendo. Por ejemplo, en este osciloscopio nosotros tenemos un modelo, perdón, en este generador de señales tenemos uno igual a este y otro distinto. Fíjense, acá tenemos el botón de onda, de forma de onda. Ahí elijo. Y ahí me muestra, ahí hay una senoidal, pero puedo poner una triangular, una cuadrada. Después tengo el botón, bueno, el botón de encendido. Acá tengo el rango en hertz, kilohertz o megahertz. Los números para decirle directamente cuánto quiero ponerle. O con este potenciómetro también puedo variar de a poco esa frecuencia. Y acá tengo la amplitud. Fíjense, de un mínimo a máximo, no sé cuánto es la amplitud máxima de este, habría que verlo, creo que es 12 voltios o 20 voltios por ahí. El offset de 0 a un máximo. Y este es para la salida TTL, que normalmente no lo usamos. Y nuestra salida se toma de acá, de que dice output. Este es TTL, CMOS output, y esta es la salida de la onda generada. Bueno, ¿me siguieron hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, les voy a mostrar. Espérenme. Yo acá tengo. Ahí están viendo el live wire. Sí, ¿Sí? Bueno. Fíjense, acá yo puse un generador de señal que se encuentra en... No, esperen. Acá está. En Input Components.
Ahí está, generador de señal, que si yo abro acá me permite elegir, por ejemplo, una señal senoidal, cuadrada, triangular o un ruido aleatorio, ¿sí? No sé para qué servirá este, pero pongámosle una señal senoidal, me dice el voltaje y la frecuencia, acá estoy poniendo de 1 Hz, entonces puedo poner, por ejemplo, una señal de 1 kHz y de 5 volts de, para cada lado siempre, ¿no? 5 en el semiciclo positivo llega a +5 y -5 en el negativo. El offset es si yo le quiero poner algún offset, por ejemplo, voy a poner un offset de 2 voltios para que vean. Y el osciloscopio, yo puse solamente una resistencia, un diodo, y el osciloscopio que lo saco de measuring, acá está el osciloscopio, No, desactivaste, digo. que, bueno, acá no me permite hacer nada el osciloscopio. Lo único que, para que vean el gráfico, tengo que poner Add Graph, ¿sí? Clic derecho en el osciloscopio y Add Graph y les agrega esto. Este es el grafiquito del osciloscopio. Entonces, yo le voy a dar play. Bueno, me manda la señal de offset, ¿no? A ver, ahora vamos a crear el offset. Bueno, no le veo porque está muy... Muy... ¿Por qué no veo nada? Estoy viendo si no se me fue por otro lado. El gráfico no es ese. Mm, Voltaje, frecuencia. A ver. Bueno, ahí está. Tengo que poder ajustarle la frecuencia bien, por eso no lo puede ver. Entonces, esa es mi señal. Fíjense en que yo puse en el canal 1, que acá, acá tengo que mover. Yo puse el canal 1 en rojo y estoy tomando directamente la señal de salida del generador de onda y en negro la caída de voltaje en la resistencia. O sea, voy a ver cuando el diodo conduce, ¿sí? A ver, voy a ponerlo en milisegundos y voy a ponerlo en kilohertz. No, no lo muestro, no sé por qué. No, no lo llega a mostrar. Se ve que no le da. Bueno, hay otros programitas que andan mejor los osciloscopios, como el, el Proteus, por ejemplo.
Pero bueno, eso es lo que yo podría ver en un osciloscopio. Fíjense en que este osciloscopio no tiene nada, ¿no? Ni ajuste de trigger, ni nada. Hay otros simuladores que sí tienen todas esas señales. Pero bueno, es lo que tenemos y lo que vamos a usar también en el práctico de la semana que viene. Pero vayan metiéndole mano a lo que es generador de funciones y